Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, ya sabéis, este podcast semanal de tecnología de Mixio en colaboración con nuestros amigos del Android Libre y de Omicrono. Hoy vamos a hablar de Google, pero de la parte social, de esto que nunca ha sabido Google realmente hacerlo muy bien. Ya sabéis que Google es una compañía peculiar, tan peculiar que hay medios, hay blogs, hay podcasts íntegramente dedicados a los vaivenes de la compañía, como puede ser este mismo que estáis escuchando, y que Google hace tantísimas cosas bien, tantas cosas bien, que a veces se nos olvida que algunas de las cosas que hace las hace muy mal, ¿no? En este caso, y una de las cosas que Google ha hecho mal de forma tradicional, ya digo, han sido las aplicaciones o las plataformas o las redes sociales. Pero incluso dentro de este historial que vamos a repasar en el episodio, hay algunas cosas que yo creo que merece la pena recordar y algunas cosas que merece la pena resaltar. Para intentar entender estos, pues los motivos, los vaivenes, las idas y venidas de Google en este aspecto, me he traído a Axel Marazzi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pues aquí estamos. Bueno, Axel, yo creo que mejor te preséntate tú. Bueno, me llamo Axel Marazzi, soy de Argentina, escribo sobre tecnología hace bastante tiempo, tengo un newsletter que se llama Observando, escribo para varios medios, Minuto Uno, hace un tiempo escribía para La Nación, para Anfibia, para todos lados donde pueda colaborar y escribir cosas interesantes. Voy a dejar enlaces para que le sigáis, para que os suscribáis a Observando, etcétera, porque yo creo que merece la pena leer a Axel todos los días. Bueno, Axel, vamos a ir en orden cronológico, ¿vale? A ver si nos da tiempo a tratarlo todo en 30 minutos, que sabéis lo que dura el podcast, pero hay mucha tela que cortar. Sí, sí. Vamos a empezar, ya digo, en orden cronológico, vamos a empezar por 2000, antes de 2003 o 2002, creo que no había ninguna cosa realmente muy social en Google, si es que había algo, hasta que Google decidió comprar Blogger, que es relativamente social, ¿no? Yo creo que fue lo primero, o sea, fue como el nacimiento de la 2.0 como conocemos actualmente, digamos. Le dio libertad a la gente como para escribir de lo que sea, para abrirse, para como que le permitió a cualquier persona tener su lugar para poder expresarse de una manera más social con comentarios. Quizás era más como un foro, porque había como los comentarios, era la manera de comunicarte con la gente, pero fue como un éxito espectacular. Sí, sin ninguna duda. O sea, lo que fue Blogger y los blogs que tenías tú, el famoso blogspot.com, que sigue usándolo Google para sus propias comunicaciones. Es decir, todos los equipos de Google, las comunicaciones, los lanzamientos de las notas de prensa de Google van a través de esta tecnología, aún casi 20 años después. Sigue estando presente y sigue siendo pues una cosa que no han decidido, por ejemplo, eliminar como otros productos que vamos a continuar o comentar ahora en el pasado. ¿Sabes? ¿Te acuerdas quién fundó Blogger? Sí, claro que me acuerdo porque soy bastante fan de todo lo que hizo. Me parece muy extraño que una persona pueda crear dos servicios que sean tan como groundbreaking, o sea, como que rompan todo lo que estaba funcionando hasta ese momento. El tipo se llama Eb Williams, que más tarde logró crear Twitter, o sea, como tiene una cabeza, la verdad, que es única, y después creó otro servicio más, o sea, también como que está todo el tiempo innovando y creando cosas que valen la pena, por lo menos seguirlas de cerca, porque es muy interesante cómo trabaja. Del dinero que Google pagó por Blogger, en principio, o se puede asumir que fue una de las partes que fundó Twitter o que sirvió para, durante los primeros meses, ¿no?, ponerlo a funcionar. Y sobre todo, otro de los fundadores de Twitter, creo que fue Bithstone, el que fundó luego Medium, que Exacto. Es, digamos, la versión 15 años después de Blogger, sin ninguna duda. Es como un blogger más lindo y más simple para cualquier persona, digamos. Exacto. Pero bueno, eso sí tenía un componente social, pero era un componente social y me parece muy interesante porque hacía a lo mejor 3 años que nadie pronunciaba la palabra Web 2.0, tío. Es que ya estamos en la 17.0 más o menos. Sí. Estoy viejo. Y ahora voy a pronunciar una palabra, hablando de palabras que hace mucho tiempo que no escuchas, voy a pronunciar una palabra que a lo mejor para un argentino no significa mucho, pero para un brasileño esto era como la vida máxima, que era Orkut, tío. Sí, no, en Argentina realmente no existió Orkut y yo como un seguidor de la tecnología, como alguien que le interesa mucho los nuevos productos y demás, siempre me pregunté por qué no llegó a Argentina, o sea, por qué no era exitoso en Argentina, por qué era tan grande en Brasil y no, para un argentino ni siquiera significaba algo. Pero para yo tengo amigos brasileros, que fui muchas veces, tengo amigos que trabajan allá y lo recuerdan con un cariño espectacular, digamos. Sí, porque Orkut, bueno, vamos a poner un poco de contexto. Orkut es una red social que surgió en 2003 o en 2004, creo que más de 2004,
Y básicamente fue creada por uno de los trabajadores dentro de este famoso 20% de tiempo que Google, ¿no? Siempre famosamente decía que sus empleados podían dedicar a lo que quisieran, etcétera. Bueno, pues de un empleado que se llamaba así, que era un turco, Orkut, no sé qué, no sé cuánto, pues fundó esta red. Y en vez de llamarlo social.google.com o lo que fuese, ¿no? Pues siguieron manteniéndolo bajo orkut.com por algún motivo, ¿no? Y como lo que decíamos, básicamente empezó a despegar. Era en Brasil y en otro país. Quiero decir India, pero no sé si era India. Bueno, Yo no era lo como en recuerdo. 2 países y el resto del mundo, todo el mundo lo ignoraba. Y era como súper importante. Y tenía todos los componentes, muchos de los que había innovado la propia Orkut, otros que habían sido introducidos, por ejemplo, por MySpace o por Friendster. Joder, macho, qué de cosas más viejas, tío. Sí, no, viejísimo. Pero la lista de amigos, los muros, los grupos de conversación, etcétera, todo esto ya estaba en Orkut. Y es decir, me fascina mucho cómo, qué es lo que dices tú, como estando todas las piezas de los componentes sociales, no lo adoptamos, ¿no? Y ahí yo creo que es un algo que se debe estudiar. ¿Por qué saltamos para entrar a Facebook, por ejemplo, que era tan similar a Orkut, pero no entramos en Orkut? Sí, no, es como decís vos, es más para estudiar. Debe tener como que ver con algunas patas medias sociológicas y de evolución tecnológica en algunos países. Yo nunca entendí por qué Google no lograba como pegarla a nivel social y era tan grande en otros aspectos. Orkut fue lo más cercano que existió quizás en la historia de Internet y previo a Facebook. O sea, tenía todo para triunfar, para llegar a ser, y desapareció muy rápidamente. Y fue como sobrepasado, o sea, lo pasó por arriba Facebook en un momento. Y era muy similar, o sea, el fin de Orkut era la fotito, contactar gente, poner mensajes en una especie de muro. La idea era exactamente la misma. Exacto. Aquí en España teníamos Twenty, y yo creo que era un tema generacional. Había gente que estábamos en Facebook, ya te estoy hablando de 2006, 2007, cuando Facebook salió de las universidades estadounidenses, y los más mayores, entre comillas, ¿no? Los que teníamos como 20 años, estábamos en Facebook, ¿vale? Pero los que venían por debajo, los de 15 años, los de 16, etcétera, esos estaban en Twenty. Y había toda una muy clara división demográfica entre los que íbamos a Facebook y los que íbamos a Twenty. Al final, Facebook obviamente acabó ganando la batalla, Twenty cerró, etcétera, pero me pregunto si no tendría que ver algo muy similar con lo de Orkut, ¿no? También había una cosa que no sé si, yo creo que sí. ¿Te acuerdas de Fotolog? Sí, claro. En Argentina fue inmensamente grande Fotolog. Aquí la gente lo recuerda en plan, ahora es un meme, obviamente, ¿vale? Fotolog, es como cuando haces memes de historia, pero para mucha gente era pues como Twitter, ¿no? O sea, era como donde estaban todo el día metidos. O como Instagram. Ya realmente Fotolog era el preludio de Instagram. Claro, yo lo comparo más con Instagram. De hecho, la comunidad era muy unida. Creo que la gran diferencia entre Instagram y Fotolog es que la comunidad era más cercana, digamos. O sea, como que había mucha más amistad dentro de Fotolog. Y en Instagram es quizás un poco más artístico, más muestro mis viajes, no me importa quién me sigue. Quizás en ese momento no importaba tanto cuántos te seguían, y ahora es como mientras más me siguen mejor y soy más famoso. Pero Fotolog fue como inmenso. Hasta que creo que lo compró, no me acuerdo si Terra o quién. No recuerdo. No recuerdo si era Terra exactamente, después empezó a caer y murió. Pero bueno, toda esta etapa de 2003 hasta, voy a decir, 2008, para mí es la mejor, a lo mejor es un poco nostalgia, pero para mí es la mejor Google. La mejor época de Google está en el concepto de la web 2.0, de las cosas web, de los estándares abiertos, todo esto, yo lo recuerdo muy bien. Y yo creo que había como una narrativa creada, porque veníamos de la época en la que era la Microsoft súper malvada, y ahora teníamos como un Jedi, ¿no? O sea, Google era como los guays, los más estupendos, todo lo hacían bien, no fallaban nada, todo lo hacían abierto, Microsoft era cerrado y era... Sí, claro, y de ahí nació, no sé si de ahí nace, pero de ahí incorporamos nosotros y pensamos tanto, incluso actualmente, como el Don't Be Evil, el no sea malvado de Google, como se mostraban como una empresa más cool, más buena onda, con unos sillones más lindos y todos más coloridos, y Microsoft eran las personas que estaban con trajes y eran multimillonarios y eran una empresa que tenía muchísimos más años. Nosotros somos los jóvenes y los buenos y ellos son los malvados, el dark side. Tal cual. Y ahora que yo creo que por entonces, ya es que estoy intentando recordar, pero me patina el cerebro. ¿Recuerdas si Google intentó comprar Friendster? Tengo entendido que sí, pero que los de Friendster dijeron que no. Creo que le habían ofrecido algo así como $30 millones. Sí.
Y Que por entonces era una en ese pasta. momento, claro, en ese momento decir que no a 30 millones de dólares era como, no sé, decirle que no hoy a Sí, 20.000 millones, o sea, como es imposible. sí. Pero ellos dijeron que no. Yahoo, la propia Yahoo compró Flickr por 25 millones o por 35 millones, si no recuerdo mal. O Claro. sea que por entonces era como ¡buah! Sí, sí, sí. Y Google también intentó comprar Dig por 60 millones, creo, Ujú. de dólares. O sea, son cosas que a lo mejor ahora se ven como, vale, ok, dinero de pacotilla, ¿no? Pero por entonces era muchísimo dinero. Quizás hoy las empresas manejan un poco más de caudal, digamos. Sí, Quizás hoy es muy normal ver que una empresa compra una aplicación que ni siquiera tiene demasiados usuarios por 30.000 millones de dólares. eso es. Antes era una locura pensarlo. Eso es. Y aquí es la mejor época, decía yo, de Google, porque aquí introduce el lanzamiento de Gmail, que yo creo que fue el gran acierto, Ujú. que creo que no podemos evitar decir que tiene su componente social. Básicamente, el correo electrónico es social por autonomía, ¿no? Ujú. Pero yo creo que lo podemos ignorar porque es tan amplio el concepto del correo electrónico que además podemos saltar al siguiente tema, que yo es uno de los que quiero tratar contigo, sobre todo de que te dije, vente al podcast, vamos a hablar de esto. Sí, Google Reader. ya creo que no, me pongo a llorar si lo nombras. Te juro por Dios que me emociono y me da una bronca contra Google, pero brutal, odio profundo. Sí, No entiendo cómo pudieron haber cerrado quizás uno de los top 5 mejores productos que tenían. Y te acuerdas cómo lo cerraron, ¿no? Que lo cerraron con una nota de prensa ahí enterrada en plan, bueno, vamos a cerrar todas estas cosas, ¿no? Y en plan, el sexto elemento era Google Reader. No, era una locura. Era una locura. Y aparte nadie lo esperaba, porque me acuerdo que en esa época los blogs estaban como en su mejor momento y había mucha gente que trabajaba como bloggers y consumía una cantidad de información brutal. Yo era uno de esos, o sea, leía muchos blogs, leía muchas páginas, muchos diarios, estaba todo organizado perfectamente y nadie hubiera pensado que iba a desaparecer, porque había como, o sea, vos hoy nombrás Google Reader en Twitter o en Facebook y hay muchísima gente que va a venir a decir, no puedo creer lo que hicieron, lo extraño, me pasé a 20 servicios y ninguno fue igual. Hay mucha gente que lo extraña. Tuvo como dos etapas. Una inicial de 2005 a 2008, algo así, 2007-2008, en lo que era un lector de RSS normal, ¿no? Lo que se entendía como un lector de RSS típico. Pero luego introducieron los componentes sociales estos de poder compartir las notas, comentarios con tus contactos y tal. Y ahí yo creo que fue cuando despegó. Sí, esa parte fue brutal. Y se convirtió en algo muy especial. Yo recuerdo que no tenían aplicaciones. Creo que lanzaron una para Android al final, poco antes de cerrarla. Pero que vamos, yo siempre lo visitaba desde la web de escritorio, que era lo más cómodo, pero yo recuerdo irme a la cama y tenía un iPod Touch, no sé si el modelo original o la segunda versión o algo así, y básicamente lo que hacía era refrescar la página, la versión web, hasta que el botoncito que ponía Comment View, donde eran los comentarios de la gente, se ponía en negrita, que eso significa que tenías una actualización, y había otro comentario. Sí, lo recuerdo. Era noches y noches y noches y horas y horas y horas ahí perdidas, ¿eh? Es que con lo que le costó a Google lograr un producto que sea realmente social, dar de baja quizás el más exitoso que nació de ellos, porque digo, obviamente está YouTube, que es, no sé, es gigantesco, pero lo compraron, o sea, un producto que nació 100% de ellos, que lo hayan cerrado me pareció como extremadamente raro, digamos. Sí. Y aquí empiezan las conspiraciones, porque cuando lo cierran en 2013, vamos a saltarnos un poco el orden cronológico para hablar del cierre. Ya había llegado Google Plus, que vamos a hablar de él luego en su momento, pero hubo mucha conspiración y aquí, sinceramente, yo me las creo todas. Totalmente me las creo. Dice Google, no, es que es por falta de uso, que esto había bajado el número de usuarios de Google Reader. Y realmente no me lo creo, tío, porque cuando cerraron, los propios de Dig crearon un lector de RSS bastante chulo y mucha gente se fue a ese lector. Los de Feedly, que yo creo que fueron los que recibieron más tráfico, más visitantes nuevos, dijeron que como en 48 horas se habían recibido como millones de nuevos registros. No, yo tampoco creo esa opción, yo particularmente no la creo. Porque yo fui uno de los millones de usuarios que corrieron a buscar servicios nuevos. Sí, yo incluso programé teníamos un grupito de amigos y dije, pues me programo yo un clon de Google Reader y tuve uno que hacía las cosas básicas, es decir, muy bueno. Te refrescaba los feeds RSS, te permitía compartirlos y tal. Y luego, ¿sabes? Una cosa es hacerlo el prototipo rápido, ¿no? Y luego cuando empiezas ahí a atar bugs y a solucionar, y dije, paso. Claro. Y ahí lo dejé, ¿no? Nunca llegó a nada. Sí, yo actualmente uso el de Dig. Uso el de Dig a diario para poder leer todos los blogs que sigo y medios, y es lo más cercano que encontré a Google Reader.
Sí, tal cual, No, tal cual. Yo creo que es una opción muy buena y mucha gente sí que la usa. Y bueno, la teoría de la conspiración real, hay dos cosas. Uno, que Google lo cerró, Google Reader, para que nos fuéramos a Google Plus, que era como súper obvio. Y otra menos conocida, pero que yo creo que lo leí, pues quizá fuera en Hacker News o en los fondos de Reddit, ¿no? De en plan donde comentan los ingenieros de Google. Y es que decían que los abogados de la propia Google no estaban seguros de cómo poner anuncios, cómo monetizar Google Reader, porque estarían realmente poniendo anuncios y beneficiándose ellos al lado del contenido ajeno. Es decir, si yo tengo un anuncio de AdWords al lado del feed RSS, voy a decir, de un blog de tecnología, ese blog de tecnología no está recibiendo ingresos, pero Google sí, y estaba poniéndote anuncios basándose en ese contenido. Y ahí es donde creo que dijeron, mira, no podemos monetizar esto, con lo cual nunca va a ir a ningún sitio. claro, sinceramente nunca había escuchado esta opción y me parece quizás la más lógica. También Sí. contando la idea de Google Plus, digo, todos estos millones de Claro. usuarios que se vayan para Google Plus y además poder monetizarlo. Eso es. Pero yo creo que se hubiera podido, jolín, hacerlo muy fácil. Es decir, que Google sabe precisamente el anuncio en el que ha pinchado este usuario se ha generado basándose en el feed RSS de tal blog. Pues para ese tal blog le damos X dinero. ¿Sabes lo que me refiero? Compartir beneficios, compartir ingresos, como hace cualquier empresa hoy en día, ¿no? Como hace el mismo Google actualmente con AdSense. Claro. Pero bueno, una nota curiosa. ¿Sabes quién era uno de los jefes de Google Reader? No, Que lo tengo aquí apuntado. Kevin Systrom, que fue el que luego fundó Instagram, tío. sabes que no sabía eso. Es increíble. Es que me fascina porque todo esto, toda la historia que estamos contando hoy es de gente que tenían súper buena en Google a nivel social. Claro. Los que fundaron Twitter, los que fundaron Medium, los que fundaron Blogger, intentaron comprar Friendster y no pusieron. Luego hablaremos de otros intentos de compra que se les escaparon. Tuvieron al jefe de Instagram y se les escapó. Ahora Instagram es una compañía que yo creo que por sí sola valdría 100.000 millones de dólares mínimo. Instagram ahora mismo, por el nivel de ingresos. Bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a Kevin Systrom es que Google Reader haya Sí. desaparecido. Y para nosotros quizás también, porque si no, no existiría Instagram, quizás. Sí, estaría ahí el pavo escribiendo código en Java por ahí en algún currículo en Google. Claro. Pero bueno, y aquí llegamos a la época de 2006, 2007, empieza a despuntar Twitter, creo que tú también te registraste súper pronto en Twitter, y empezaron a haber muchos clones. Uno de los clones más chungos, más chungos en el sentido de que eran copias, literalmente, era Haiku. ¿Tú te acuerdas de esto? Me acuerdo, me hice usuario al instante, Sí, pero era una locura. Era una locura que sea... nadie podía creer que Google copiara tan bruscamente a un servicio. Sí. O sea, realmente se fundó Twitter, luego al tiempo se fundó Haiku, que era totalmente copiado, y Google dijo, pues los compramos. Claro. O sea, no nos podemos perder este rollo del microblogging, pues los compramos. Seguramente intentaron comprar Twitter. O sea, no me cabe ninguna duda. Si compraron Haiku porque primero fueron por Twitter. Sí, pero bueno. A lo mejor Twitter simplemente les pidió mucho dinero, pero bueno. Y ahí hubo otros clones. No sé si recuerdas, hablábamos antes de Dig. Estamos hablando mucho de Dig en un podcast en 2018. No sé, esto es muy raro. Yo extraño mucho al Dig de la primera era. Sí. Y Kevin Rose era, ¿no? El creador. Yo lo tenía como un genio de la web. Sí, salió en una portada de Forbes, ¿recuerdas? Sí, que fue como revolucionario porque era súper joven y había creado un servicio revolucionario y como millones de personas visitaban. Pero nada, después resultó que no creó nunca más nada interesante. Ya, y todo lo que ha hecho después ha sido como un fallo. Y uno de los fallos que hizo fue Pounce. Ahí también igual, un servicio de microblogging igual, muy similar a Twitter, que todos nos registramos, pero luego, claro, tienes Twitter, tienes Haiku, tienes Pounce, no sé qué, y recuerdas la gente ahí en 2007-2008, pero ¿dónde escribo? ¿Dónde digo esto, no? Uh-huh. Y al final, yo creo que los efectos de red fue lo que hicieron a Twitter ganar, ¿no? El hecho de que era donde los medios estaban, donde había un poquito más de personas, es lo que hizo que ganara la propia Twitter, aparte de ser el original, ¿no? El OG. Claro, en el caso de Twitter, haber sido el primero sirvió muchísimo. Sí. Que por cierto, esto, hablando de 2007, 2008, no recuerdo muy bien de qué año es, pero esto nos lleva a una de las cosas que mejor y peor hizo Google, que es Google Buzz. De este sí te acuerdas bien, ¿no? Sí, me acuerdo bien porque lo usé bastante. Sí, aquí fueron muy listos porque lo incrustaron directamente en Gmail, es decir, yo creo que alguien, o sea, la conversación en las oficinas de Google seguramente fue 100% seguro que fue así. ¿Cómo podemos hacer que la gente use el Twitter, ¿no? Un sistema de microblogging sin crear uno directamente? Y era, bueno,
tenemos a tantísimos cientos de millones de usuarios en Gmail, vamos a directamente incorporarlos. Y efectivamente funcionó. Tú entrabas en Gmail y tenías una pestañita social, ¿no? Que ponía ahí Buzz, con un iconito de colores y tal. Y entrabas y era muy guay, era mejor que Twitter incluso. Pero tuvieron la gran cagada de importarte los contactos. Es decir, porque claro, si tú te tenías que agregar los contactos uno a uno era un rollo y te importarán tus contactos del correo. Y eso es una mierda. Y sí, el tema de la privacidad media que se iba a carajo y no poder elegir quién entraba y quién no era como un problema gigante. Incluso cuando la gente no pensaba en relación a la privacidad, sino le mandé este mensaje a mi jefe y ahora mi jefe está leyendo esto. Esto, o sea, es como no pega. Claro. ¿Sabes qué me recuerda a Google Buzz? A lo de WhatsApp Status. Eso de poner, en plan, ¿para qué voy a publicar tonterías mías de rollo Instagram Stories? A gente del colegio o cosas así, ¿no? A otros padres, en mi caso, ¿no? A gente que tengo agregada a WhatsApp. O a alguien que agregué a WhatsApp porque me iba a comprar una cosa que puse a venta de segunda mano. Y cosas sí, así, es que nace, o sea, es un servicio que nace automáticamente basado en como la restricción de como la no libertad del usuario para publicar lo que sea, digamos. Está tu teléfono se lo vas a solamente gente que es muy importante para vos o muy privada o muy allegada. Y no querés que te vean estando en pedo en un boliche a las 5 de la mañana sacándote fotos. Entonces eso te vas a Instagram. ¿Para qué vas a usar WhatsApp si tengo Instagram? Pero era muy superior a Twitter, o sea, Google Buzz. Era increíblemente superior. Es una pena. Pero, por cierto, acabo de mirar la fecha y es de 2010. O sea, nos hemos saltado uno que era de 2009, que yo creo que fue un momento icónico y uno de los momentos en los que vimos, vale, o sea, Google no es una empresa infalible. Google hay cosas que las hace muy mal y es Google Wave. ¿Tú recuerdas? No, es quizás uno de los peores servicios diseñados porque algunas personas lo usaban y todo, pero qué feo que era, por favor. Era feo. Era básicamente como... sí, era un poco feo. Era muy distinto. Quizás yo porque lo veo ahora, ¿no? Pero lo veo y me parece como extraño. Y súper cargado de cosas, ¿viste? Bueno, no sé. Exacto. Y la tecnología por detrás, el hecho de que pudieras ver en todo momento lo que estaba escribiendo otra persona, que fuera todo como sincronizado, eso estaba muy chulo. Pero era un problema que realmente la gente no lo apreciaba. Es decir, vale, ok, hace un montón de tecnología y a lo mejor yo recuerdo que eran como 3 megas de JavaScript, ¿no? Realmente la aplicación era una locura para la época, hace 10 años casi. Pero lo que más recuerdo fue el lanzamiento, tío. El lanzamiento que era una presentación en vídeo en plan, hemos hecho esto, nos presentaban como si hubieran hecho el nuevo iPhone y cosas así, y hemos hecho en Google Wave y es súper exclusivo y tiene invitaciones y la gente se le peleaba por conseguir invitaciones para Google Wave. Lo que eran estas invitaciones era una locura. O sea, costaba mucho conseguirlas. Y si tenías una, eras como la reencarnación. Me recordó al sistema de invitaciones original de Gmail. Claro, yo creo que quisieron hacer eso y lo lograron porque cuando no estaba abierto al público, había mucha gente que quería entrar. El tema es que después la gente entraba y se daba cuenta que quizás no mucha gente lo usaba y como que faltaba la parte social, digamos. Sí, se quedó en plan con muchos... probando mi cuenta de Google Wave, a ver qué tal esto. Claro. Y ahí se quedaron mucho uso, sí. Y creo que pasó más o menos lo mismo que pasó con Google Plus. Fue como mucha gente, muchos entramos entusiasmados como diciendo, bueno, acá viene la pelea que hay, o sea, el verdadero servicio que peleará con Facebook, que le dará... Sí. Y no pasó, lamentablemente. No, y en cierto sentido, ahora me arrepiento, no por Google Plus, que vamos a comentarlo. Decía que me arrepiento, no de que no haya triunfado Google Plus, pero sí de que no haya una gran alternativa social a nivel masivo de red social completa a Facebook a nivel mundial. ¿Vale? Porque tenemos WhatsApp y tenemos Instagram y tenemos Twitter y son cosas distintas, pero cuando quieres una red social completa tradicional es o Facebook o nada. Uh-huh. Bueno, yo soy muy partidario de que mientras más competencia haya, mejor es para los usuarios, porque constantemente quieren mejorar las compañías y quieren hacer cosas mejores. Ellos te dan internet gratis, bueno, yo te quiero dar internet gratis y un celular y así. Y eso le falta un poco a Facebook. Son los dueños y no hay competencia en absoluto. Y Twitter no es competencia y Instagram es parte de ellos y tampoco es competencia. WhatsApp lo mismo, es como es la única. Y eso es perjudicial para todos. Sí, tal cual. Pero tampoco creo que hubiera sido bueno que Google tuviera, digamos, todos nuestros datos sociales, ¿no? Porque entonces yo creo que hubiera sido casi que peor. O sea, al menos ahora tenemos a Google y a Facebook pegando, o sea, o si no hubiéramos tenido solo a Google, con lo cual yo creo que hubiera sido un poco malo. Claro.
Pero Google Plus, además, nos lo vendieron como en plan, y yo recuerdo que lo decían específicamente, decían, es la próxima versión de Google. Y era en plan, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo que la próxima versión de Google? Claro. No entiendo. Y cambiaron todo, cambiaron la home de rediseño, la caja de búsqueda, te metieron ahí el avatar y todo eso que aún sigue ahí años después, con notificaciones y tal. Antes la página de inicio de Google era como mucho más sencilla. Ahora está como muy recargada. Sí. No, que creo que uno de los grandes errores que también tuvo Google Plus es que pasó más algo similar a lo que pasó con Buzz. Fue como la obligación de usarlo. Si querés tener una cuenta en Gmail, vas a tener que obligatoriamente usar Google Plus. Y eso es un gran error. No puedes obligar a la gente a usarlo. Y tenías que tener como un perfil público, aunque fuera mínimo, y eso era un problema. La aplicación no era muy allá, es decir, ok, vale, nadie la quería usar. Es lo que dices tú, estábamos forzados. Me acuerdo además que me hacía mucha gracia primero porque el directivo de Google que lo hacía esto, el Big Gundotra, que al final abandonó Google, ¿no? Súper enfadado y tal, cuando decidieron un poco dar marcha atrás con este proyecto años después. A mí me parecía un tonto, tío, me parecía un payaso. Y siempre estaba como muy, era un tío como muy, ¿cómo puedo decir? Como muy combativo, ¿no? Muy... Sí, no tenía como la representación que usualmente tiene la gente de Google, que suelen ser como muy buena onda. Totalmente. Y sobre todo que desde el punto de vista tuyo, mío y de mucha gente era en plan, por esto han matado a Google Reader, sí, por esta versión cutre, tío. Exacto. Y eso yo creo que fue lo que más enfadó junto con el tema de obligar a usarlo. Pero y sigue teniendo sus fans, o sea, Google Plus sigue, no es una sorpresa que sigan, no decidieron matarlo, la tecnología detrás era buena, incorporaron cosas de Google Wave en Google Plus. Pero para mí, yo cada vez que entro, porque hay algún enlace o cosas así, me resulta súper chocante, tío. Y miro y digo, tú sabes esto que Facebook es como 53, 54% mujeres y 47% hombres. Y yo creo que Google Plus es como 300.000 millones de % hombres. O sea, nunca veo una mujer posteando ahí, tío. No hay. Se han quedado ahí con los grupos de comentar, grupos de discusión de Android y grupos de discusión tecnológica y algo así, siempre son tíos. Sí, es como una comunidad muy, muy techy. Sí, totalmente. Es como, se quedó como, en vez de, como Orkut se quedó para los brasileños, estos se lo quedaron un poco los geeks, pero los geeks, un subconjunto muy concreto de los geeks, esto de Google Plus. ¿Recuerdas que, yo recuerdo la introducción, porque eso también lo presentaron con una keynote y una presentación y tal, como si fuera la super panacea, y ¿te acuerdas la explicación de que, porque Google Plus tenía círculos? Sí, me acuerdo. Que era una tontería gigante. Que tampoco no se entendía mucho, digamos. Que hago un círculo para el trabajo, otro para los amigos, otro para la familia. Claro. Como no tenía mucha relación. Y te lo vendían como si fuera una mejora sobre las listas. Y decían, otras redes sociales tienen listas de contactos. ¿Y cómo que otras redes sociales? Di Facebook, ¿sabes? Y decían, y nosotros tenemos círculos, y los círculos es mejor. Y me recordaban, tío, ¿tú veías The Office, la versión estadounidense? Sí. Cuando inventan la tableta que es triangular. Sí. Sí. Pues me recordaba esa tontería. No hay ningún sentido en absoluto. Sí. Es una lista, sí, pero es un círculo. O sea, es exactamente igual lo que me está mostrando. Claro. Y la interfaz para añadir gente era como muy complicada. Sí, era está mejor, quizás no muerta, pero sí en modo zombie, ¿no? Luego al final, ya digo, como comentábamos, Google dio marcha atrás con el proyecto, desobligó a la gente a estar dado de alta ahí y, bueno, quedó para lo que quedara. Y ahora yo creo que ya para acabar, tenemos que ir a uno de los meollos o a uno de los problemas y de los temas más complicados, que es la situación de las aplicaciones de mensajería de Google, que yo creo que merece la pena explicarlo. Voy a hacer una cronología rápida para ver si nos ponemos al día. Primero, había Google Talk. Que, Axel, esto molaba. Esto era bueno. Sí, a mí me encantó. Siempre me gustó mucho Google Talk y estuve muchísimo tiempo para dejar de usarlo. Viste que vos podías elegir entre usar Google Talk y Hangout. Yo usé Google Talk hasta el final. Hasta que me obligaron a cambiar. Sí, estaba fantástico. Y era muy sencillo. Y nació en una época en la que competía con el MSN Messenger, tío. O sea, y era como súper sencillito, una ventana pequeñita, blanca, que la podías tener en tu escritorio. La podías también tener. Los emojis estaban increíbles. Te almacenaba los logs en Gmail. Era una pasada. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor que tenga ahora 18 o 20 años nos esté escuchando, tío, y piensen, ¿estos de qué hablan? Como cuando la gente habla de las Atari y de las Amiga, tío. Sí, es que casi
casi lo mismo. Sí. Y ¿sabes qué pasó luego con Google Talk? Al final yo cuando me pongo a pensar, llegaron los móviles y Google Talk no evolucionó, se quedó ahí. Claro. ¿Sabes Falta una aplicación, una buena aplicación para iOS y para Android y chau. Sí, exacto. Y el gran acierto de Apple fue introducir o unificar los SMS y los mensajes por internet normales en iMessage en una única aplicación, ¿no? Con un gran acierto, ya digo, de interfaz de usuario, poniendo las burbujas verdes, las burbujas azules, etcétera. Y Google debería haber hecho eso. Evolucionar, incorporar SMS a Google Talk y ya está, tío. Sí. Es que fue una época en la que se empezaban a hacer famosos los smartphones, los primeros smartphones, los lentos, lentísimos, malísimos, pero la gente necesitaba comunicarse. La principal forma de comunicación era o el PIN de BlackBerry, el BlackBerry Messenger, o los SMS. Claro, es una pena. Porque luego hicieron, es cierto que en Google Plus tenían la aplicación esta que era medianamente guay, que era lo de Google Hangouts, que al final ha sobrevivido al paso de los años, ¿no? La separaron de la propia Google Plus, le hicieron una aplicación, etcétera. Pero tardaron, te voy a decir, es que estoy intentando pensar, hasta hace poco Hangouts no soportaba SMS, incorporaron SMS en la propia Hangouts, pero era como en 2014, no lo sé, seguramente luego alguien tenga un mail ahí en plan, te has equivocado, fue en 2013, etcétera, pero bueno. Sí, pero no fue hace tanto. No, fue hace poco. Y es una cosa que tenía que haber ocurrido en 2009. Eso es a lo que nos referís, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, y después de todo esto, tenían tenían la aplicación de SMS de Google, luego cada teléfono, pues los Samsung, los LG, los Huawei, etcétera, cada uno llega con su aplicación de SMS, la aplicación de SMS de Google, luego Google Hangouts, y luego unificaron los SMS y Hangouts en una misma aplicación, y después volvieron a trabajar otra aplicación que se llamaba Messenger, que era para recibir SMS y el RCS, esto que iba a matar a WhatsApp, porque eran como SMS enriquecidos o no sé qué. Sí, que no tuvo éxito, pero en absoluto. Y luego lo último que hicieron, que esto yo creo que es del año pasado, de hace 2 años, de 2016, quiero recordar, el lanzamiento de Halo y de Duo, que era como los clones de FaceTime y de WhatsApp. En vez de hacerlo bien en una aplicación unificada, ¿sabes a lo que me refiero? Que esté incorporada en la aplicación del teléfono de Android, que es la gracia, tío, que es la gracia. Lo tuvieron así separado. Y yo no sé si esto va bien, si la gente lo usa, si no lo usa. La verdad es que lo tengo súper perdido, tío. Yo no conozco gente que lo use. Nunca pedí que alguien me dijera, pásame tu contacto de Halo o tu teléfono que te manda un mensaje por Halo. ¿Verdad? Y Argentina, igual que España, son 2 países en los que Android es mayoritario. Argentina mucho más que España, me parece. Acá es muy raro. No le debe andar muy allá. Pero bueno, ya para acabar, vamos a comentar porque Google intentó comprar Twitter, no pudo. Google intentó comprar Friendster y no pudo, no quiso. Google intentó comprar MySpace, cuando MySpace era lo más, ¿no? Pero al final, no sé qué pasó, llegaron a un acuerdo, algo de poner publicidad en vez de comprarlo, ¿sabes a lo que me refiero? En plan, que MySpace iba a poner anuncios de la propia Google. Y lo creo que el peor y el gran fallo, visto en retrospectiva, al final, fue cuando Google intentó comprar WhatsApp. No sé si la gente lo sabe esto. Yo creo que, o sea, si es tú y yo y gente que está en el mundillo y que escribe tecnología o que lee mucho, sí lo sabe, pero no se viralizó tanto. Digamos, el público general no sabe que Google estuvo como a 2 días de comprar WhatsApp y al final se le adelantó Facebook. Realmente fue como en un blitzkrieg o sea, Facebook, Mark Zuckerberg se reunió con los fundadores de WhatsApp y en 2 o 3 días cerraron la compra, tal cual. Sí, fue brutal. O sea, las cosas hubieran sido muy, muy diferentes si lo hubiera comprado Google. ¿Cómo de distinto hubiera sido 2014, 2015, todos los años sucesivos si Google hubiera hecho la compra, tío? Eso es una cosa que quedará para los libros de historia. Yo creo que todos los días la gente de Google tiene que levantarse y agradecer que compraron YouTube en el momento exacto. Ah, sí, tal cual. Todos los días sí. Y tienen que levantarse y agradecerle a Dios haberlo comprado. Sí, porque fíjate, mira, ahora que te quiero comentar el caso de Google Inbox, que porque Google mantiene Google Inbox y Google y Gmail, ¿no? Ajá. Y es como es lo mismo, siempre ha sido Google lo mismo. Tenían YouTube, pero también tenían Google Video. ¿Te acuerdas de Google Video? Qué lugar oscuro.
Ya, ¿verdad? Lo recuerdo como un lugar muy oscuro. Estaban los videos que no te permitían poner en YouTube. O sea, era como medio extraño, digamos, la política de publicación de Google Videos. Y era como, y estuvieron conviviendo durante 3 o 4 años y no, o sea, en plan, ¿por qué no cierras esto? ¿Sabes? ¿O por qué no unificas? Y lo mismo con las aplicaciones de mensajería, y lo mismo con Gmail y con Inbox. ¿Sabes? Inbox lo lanzaron a bombo y platillo y mucha gente súper fan de Inbox es en plan. Ajá. Pero te iba a decir entusiastas, pero más que entusiastas, ellos son apóstoles de Google Inbox, tío. Y llevan como un año sin actualizar, sin añadir cosas nuevas, tío. Es una pena esto que hace Google de tener como un montón de cosas así medio muertas por ahí. Y, de los nuevos, Google Spaces. Esto lo viste, que es como del año pasado. Esto no tiene ni año y medio, tiene. ¿Cuál es Google que Spaces? Era como para hablar, crear grupos temáticos, tío. Sí, lo he visto. Bueno, ese en la teoría me parecía como interesante. Claro. Como poder crear grupos en los que hablar de lo mismo. Después en la práctica, como no había nadie. Claro, no había nadie. ¿Por qué? Porque los grupos temáticos la gente ya los crea en las aplicaciones donde ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Pues si estás en WhatsApp, creas un grupo de WhatsApp. Si estás en Telegram, creas un grupo de Telegram. Uh-huh. O sea, si estás en Facebook, la gente que... Yo durante un tiempo estuve muy dentro en grupos de Facebook. Sí, claro. En grupos de niños, en grupos de crianza, en mi caso, de bebés, de cosas así. Y tienes grupos de todo. Tienes grupos de todo lo que imaginas. En Facebook hay grupos gigantes. Yo estoy desde grupos de Bitcoin hasta grupos de libros. Lo que se te ocurra ahí en Facebook. Sí. Y funcionan súper bien. Entonces, yo creo que el resumen es que son un montón de fallos de Google, fallos por decirlo de alguna forma, o de casualidades, de no llegar, de no ofrecer el dinero suficiente, ¿no? De no acordar una compra, como le pasó a Yahoo con la propia Google, cuando Yahoo no quiso pagar 1.000 millones por Google en el 99 o en el 2001, algo así, que siempre se repetirán los directivos de Yahoo. Google le pasó esto, le pasó con Twitter, le pasó con Friendster, le pasó con WhatsApp, le pasó con MySpace y tal, y luego un montón de cosas, salvo la excepción de WhatsApp, de WhatsApp, de YouTube, que no le han acabado de cuajar. O sea, cosas que tenían sentido, como dices tú, pero que casualidades de la vida o cosas que tendrán que estudiar los sociólogos o los antropólogos o cosas, ¿no? Los efectos de red, de por qué fallaron, ¿no? Y luego ya cosas que, ya para resumir, que es sabotaje completo, como fue un inside job, que fue lo que es cerrar Google Reader, que tenían una aplicación, yo creo que ganadora. Brutal. En fin, bueno, Axel, ¿algo más que decir? ¿Quieres comentar Google Lively? Lively fue una especie de copia. Lo que pasaba con Google es que en vez de crear algo propio y tratar de hacerlo como un poco mejor, con Lively en particular, es que trató de copiar los Sims, pero a nivel social. Entonces vos te creabas un personaje, entrabas te creabas como una especie de isla o de casa donde invitabas gente y te ponías a hablar de cosas con un avatar tuyo, pero que era como muy extraño porque era muy raro, muy raro. Era como esto duró como 2 minutos, o sea, realmente Google lo cerró como súper rápido. Sí, y nunca fue como un producto, o sea, era un producto oficial de Google, pero se veía que era como que no le habían dado mucho presupuesto. Y era como, para mí siempre me recordó en plan Second Life, dentro de lo malo que era Second Life en general, con las habitaciones del IRC. Es una mezcla terrible. Pueden salir cosas monstruosas de esas dos cosas. Exacto. Yo creo que es eso. Se metieron ahí los 4 locos para intercambiar droga y venderse en plan dark web, intercambiar armas y cosas así que nadie les leyera. Pero más allá de eso, nadie, tío. Sí, no, muy raro fue esa aplicación, esa red social. Bueno, y con Google Lively ya nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Axel, por participar. Fue un placer estar, me encantó participar del podcast, perdón. Te voy a traer otra vez, otro día pero nos acompaña. Por favor, me encantaría. Sí. Bueno, pues ya sabéis, Axel le seguís en Twitter, os voy a dejar los enlaces, os suscribís en observando.net a su newsletter que está bastante chula de tecnología. Y nada más por hoy. Adiós. Un abrazo.